31 datos de la vida de Marlon Brando. ¿Cómo fueron sus últimos días y muerte? Muchos consideran que Marlon Brando es el mejor actor de la historia, y no podemos negarlo, sino el mejor, si está dentro de los 5 mejores. Es difícil encontrar a alguien que no lo incluya en el panteón de los grandes actores de Hollywood. Marlon Brando cambió la actuación para siempre con su actuación de método, que consiste en ponerse en la piel del personaje tal y como está escrito. Robert De Niro, Al Pacino, Morgan Freeman, Meryl Streep y toda esa generación querían ser como Marlon Brando. Sin embargo, su éxito en la industria del espectáculo no siempre llegó de la mano de la felicidad personal. Su talante firme y la masculinidad que marcaron sus actuaciones, en realidad, fueron resultado de una vida llena de tristezas y miserias. En este video te contaremos la historia de Marlon Brando, su exitosa y premiada carrera, la difícil infancia que tuvo y las tragedias y los abusos que sufrió y causó en otros durante su vida. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su padre lo maltrataba. Marlon Brando nació en Omaha, Nebraska, el 3 de abril de 1924. Su nombre completo fue Marlon Brando Jr., pues tenía el mismo nombre de su padre. Marlon Brando Sr. era un vendedor y trabajó en la industria química. Viajaba con frecuencia para hacer sus ventas. Cuando estaba en casa no era mucho mejor. El actor relató muchas veces que su padre era un tirano, muy propenso a explotar en ataques de ira violenta que terminaban en golpizas contra su esposa e hijo. Además, atacaba constantemente al actor, criticándolo con frecuencia y alimentando inseguridades y miedos que se convirtieron en un complejo de inferioridad que acompañaría a Brando durante el resto de su vida. La violencia de Brando Sr. empeoraba por un factor muy usual, el alcohol. Pero no era el único en casa. La madre, Dorothy Pennebaker, era actriz. También viajaba con frecuencia y era alcohólica. De esa forma manejaba el maltrato y las tristezas frecuentes. Número 2. Fue abandonado varias veces. Las ausencias de ambos padres causaron que Brando se apegara emocionalmente de la ama de llaves que lo cuidaba. Pero eventualmente se fue de casa para casarse y formar su propia familia, dejando nuevamente solo al pequeño Brando, quien desarrolló miedo al abandono y diversos problemas emocionales, pese a tener 2 hermanas mayores, Jocelyn y Franz. Número 3. Fue expulsado de su escuela. Los problemas en casa se reflejaron en la conducta de Brando, quien tomó la costumbre de bromear en exceso y burlarse de otros. Pese a que era un estudiante muy destacado en deportes y en drama o actuación, reprobaba todas las demás materias. Por eso repitió año escolar en una ocasión. En 1914, cuando tenía 17 años, fue expulsado de Libertyville High School, después de manejar su motocicleta por los pasillos de la escuela. Número 4. Lo ingresaron en una academia militar. El padre del actor lo inscribió en la Academia Militar Shattuck. Durante esos años también destacó en la actuación, pero en 1943 estuvo en prueba por ser insubordinado con un oficial. Le impidieron salir del campus, pero con frecuencia se escapaba. Lo atraparon una vez e intentaron expulsarlo, pero los estudiantes lo defendieron, al considerar que era un castigo muy extremo. Aunque le permitieron regresar al año siguiente, el propio Brando rechazó el regreso y decidió abandonar los estudios. Número 5. No pudo cumplir servicio militar. Después de trabajar durante el verano como excavador de zanjas, intentó inscribirse en el ejército, pero lo consideraron no apto para el servicio militar. En su examen físico encontraron que su rodilla estaba lesionada, la rótula se movía de su lugar e incluso se dislocaba con frecuencia. Esto fue resultado de una lesión que sufrió mientras jugaba fútbol en la academia militar. Entonces fue rechazado por el ejército y no pudo cumplir el servicio militar. Número 6. Decidió dedicarse a la actuación. Una vez que se cerró la puerta del ejército, Brando decidió seguir con el interés para el que había demostrado talento desde joven, la actuación. Abandonó todo y se mudó a Nueva York, donde recibió clases dramáticas con actores legendarios como Elia Kazan y Stella Adler. Número 7. En esa época conoció el método Stanislavski.
Adler le enseñó el método de actuación de Stanislavski, que instruye a los actores a basarse en la experiencia del personaje y someterse a contextos que le permitan estimular la emoción de la escena, en lugar de explorar emocionalmente experiencias de sus propias vidas. Básicamente se pide al intérprete que considere al personaje en lugar de a sí mismo. Número 8. Debutó en Broadway. El debut de Marlon Brando como actor ocurrió en Broadway en 1944 con la obra I Remember Mama. Esta primera actuación y su segundo rol en Truck Line Café atrajeron la atención de críticos de arte, quienes comenzaron a alabar al joven actor. Número 9. Brando perfeccionó el método. El estilo de Brando fue admirado y sigue siendo estudiado por muchos actores. El actor Tony Curtis dijo alguna vez que Brando era el epítome de los actores en la actualidad. Todos los actores desde los 50 lo han imitado. Por ejemplo, en la película Truck Line Café, se suponía que el personaje de Brando aparecería en el escenario después de emerger de un lago helado. Todas las noches, antes de esa escena, Brando subía y bajaba las escaleras hasta quedarse sin aliento y pedía a un asistente de escenario que le arrojara un cubo de agua helada sobre la cabeza. Mientras se preparaba para un papel en The Man de Fred Zinnemann, Brando se negó a salir de su cama o su silla de ruedas en un hospital de veteranos para capturar la mentalidad de un veterano herido. Su maestro Elia Kazan solía decir del joven Brando que es como si llevara su propio foco de atención. Número 10. Siempre buscó que su actuación se viera natural. Brando fue el primero en introducir un enfoque natural a la actuación en el cine. Según el también actor Dustin Hoffman, Brando solía hablar con los camarógrafos y demás actores sobre su fin de semana, incluso después de que el director iniciara la grabación. Una vez que Brando sentía que podía entregar el diálogo tan natural como esa conversación, comenzaba a actuar ante la cámara. Número 11. Ganó la admiración de los veteranos de Broadway. La actriz Taluja Bankhead, la primera elección para el mítico rol de Blanche, en un tranvía llamado Deseo, reconoció el potencial de Brando. A pesar de su desdén, compartido por la mayoría de los veteranos de Broadway por la actuación de método, Bankhead aceptó contratarlo después de una audición mediocre para la obra de Eagle Has Two Heads. Ambos chocaron considerablemente durante la gira previa a Broadway. Bankhead tenía problemas con el alcohol y la misma edad de la madre de Brando, lo cual despertó algunos recuerdos negativos del actor. Hubo algunas veces en las que fue realmente magnífico, admitió Bankhead a un entrevistador en 1962. Era un gran joven actor cuando quería hacerlo, pero la mayor parte del tiempo ni siquiera podía oírlo en el escenario, reveló. Número 12. El rol que lo llevó a la fama. En 1951, Brando alcanzó el estrellato con el papel de Stanley Kowalski en un tranvía llamado Deseo. Gracias a su actuación fue nominado por primera vez como mejor actor en los premios Oscar de la Academia. Es considerada una de sus mejores actuaciones. Un año después fue nominado nuevamente por su actuación en Viva Zapata, una biopic ficcionalizada del líder revolucionario mexicano, Emiliano Zapata. Número 13. No le gustaba ser famoso. Según Ellen Adler, hija de Estela y amiga de Brando, a él le encantaba estudiar a la gente, y ser famoso se interponía en eso, porque ahora lo estaban mirando a él, en lugar de cómo solía ser antes de la fama. Número 14. Su irritación se comenzó a notar. Brando empezó a luchar contra su propia fama. Decía públicamente que la actuación era una profesión vacía e inútil, y despreciaba a Hollywood, afirmando que la industria no era nada más que una forma de ganar un buen salario. Las películas en las que protagonizó durante los años 60 tuvieron menor calidad que sus proyectos anteriores. Cuando finalmente encontró el papel que lo convirtió en una leyenda, ya era conocido en la industria cinematográfica como poco más que un ídolo del pasado autoindulgente y codicioso. Número 15. Causó molestias en sus compañeros. Los comentarios y actitud de Brando afectaron su imagen pública, pero fue especialmente su comportamiento en los sets lo que terminó de empeorar sus relaciones en Hollywood. Sus compañeros actores ya lo conocían por su comportamiento errático e imprevisible. Los irritaba con frecuencia, pues reescribía líneas sobre la marcha y obligaba a repetir toma tras toma para perfeccionar sus escenas. Número 16. La mítica película que salvó su carrera. El gran rol de la vida de Brando llegó en 1972 y todavía es recordado en la actualidad. Hablamos del personaje Don Corleone, el implacable patriarca de la mafia de Nueva York, de la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola.
Su actuación fue icónica y la taquilla lo recompensó. El Padrino recaudó $135 millones solo en Estados Unidos y se convirtió en una de las mejores películas del cine. Número 17. Sorprendió a todos boicoteando los premios Oscar. Brando, quien ya había recibido su primer premio Oscar en el año 1954 por la película On the Waterfront, fue nominado nuevamente por su gran actuación en El Padrino. El premio estaba prácticamente asegurado. Justo antes de la ceremonia de entrega de los premios, Brando anunció que boicotearía a la academia y enviaría a Sashina Leather-Feather, una actriz nativa americana relativamente desconocida, a recoger el premio en su lugar. Durante el discurso al recibir la estatuilla en nombre de Brando, Leather-Feather transmitió el desagrado del actor por el trato que daba Hollywood hacia los nativos americanos. La audiencia se dividió entre abucheos y aplausos. Pese a las duras críticas que le ganó su actitud entre la industria cinematográfica, el discurso de esa ceremonia logró concientizar sobre un problema que afectaba a unas 85 millones de personas. Sigue siendo una de las declaraciones más impactantes en la historia de los premios Oscar. Número 18. Se sumó a los problemas de otro clásico del cine. El regreso de Brando se consolidó con su siguiente proyecto, Apocalypse Now, también dirigida por Francis Ford Coppola, y otro gran clásico de la historia cinematográfica. La producción de Apocalypse Now fue una de las más problemáticas en la historia del cine. Originalmente planteada como una filmación de 14 semanas en Filipinas, pronto se convirtió en una mezcla de caos logístico, problemas climáticos y mala suerte. Francis Ford Coppola reescribía la película mientras la filmaba. El actor Martin Sheen era alcohólico y el equipo estaba plagado de enfermedades. El punto cumbre llegó cuando los helicópteros utilizados para filmar escenas de combate tuvieron que ser devueltos porque el país los necesitaba para la Guerra Real de Vietnam. Brando aumentó el caos cuando llegó al set para interpretar al legendario coronel Kurtz de los Boinas Verdes. Pesaba más de 130 kilos. No se había preparado para el papel, no tenía idea sobre la historia del personaje, ni había aprendido sus líneas. Un día se rapó el cabello y decidió improvisar cada una de sus escenas. También exigió que lo cubrieran con sombras durante la mayor parte de la película. Aunque Apocalypse Now se convirtió en un verdadero clásico, los problemas con sus cheques de regalías hicieron que Brando despreciara a Coppola y la película durante el resto de su vida. Número 19. Tuvo muchos amoríos. Como el resto de su vida, no sorprende saber que la vida amorosa de Brando fue bastante turbulenta. Aunque muy activa, tuvo muchos romances dentro y fuera de sus múltiples matrimonios. Hubo rumores de relaciones con Jackie Kennedy, Richard Pryor, Jackie Collins, Marilyn Monroe, James Dean, James Baldwin, Shelley Winters y Heidi Fleiss, entre otros nombres famosos. Muchas de estas relaciones estuvieron marcadas por la tragedia. Rita Moreno, con quien Brando tuvo un romance durante su época dorada, relató que su tiempo juntos estuvo empañado por engaños, traiciones emocionales, abusos físicos, un aborto ilegal y un intento de tomar su vida por propia mano. Número 20. Estuvo casado en 3 ocasiones. Brando se casó y divorció 3 veces con 3 actrices de distintos países. La británica Anna Hashby, entre 1957 y 59. La estadounidense Movita Castaneda, durante 1960 a 1968. Y la francesa Tarita Terepaya, entre los años 1962 a 1972. Tuvo hijos con cada una de ellas. También mantuvo una relación de 14 años con una criada llamada María Cristina Ruiz. Tuvieron 3 hijos, incluyendo algunas adopciones en el camino. El número total confirmado de hijos de Brando es 11, aunque podría ser mucho mayor. Número 21. Su hijo más famoso. De su numerosa descendencia, Christian Brando fue el más reconocido. Nacido durante su matrimonio con Anna Cashill, Christian tuvo una infancia y juventud problemáticas, siendo constantemente detenido por la policía debido a infracciones menores. Con frecuencia se convirtió en la víctima principal de la violencia de su padre. Abandonó los estudios en 1976, vivió en casa de su padre y terminó en un problemático matrimonio con Mary McKenna. Eventualmente fue obligado por Brando a ingresar en rehabilitación, y pese a la importancia de su padre en la industria, Christian tuvo muchas dificultades para consolidar una carrera en Hollywood. Número 22. La tragedia de sus hijos. Si bien los problemas juveniles de Christian ya habían llamado la atención de la prensa, fue un episodio mucho más terrible el que marcó su vida y el final la de su padre.
Christian tenía una hermana más pequeña, también hija de Brando, llamada Cheyenne, quien estaba embarazada y mantenía una relación con el tahitiano, Doug Drolet. Un día le dijo a su hermano que era maltratada por su pareja. Sin darse cuenta de que ella mentía, Christian, extremadamente borracho, llegó a la mansión de su padre en Los Ángeles, donde Cheyenne y Drolet se alojaban en mayo de 1990. Cargaba un revólver calibre 45. No entré en esa habitación para matar a Doug Drolet, solo quería asustarlo, explicó. Más tarde le dijo al tribunal que la pistola se disparó accidentalmente y una bala única alcanzó a Drolet en la cabeza. Solo me senté allí y vi cómo se apagaba la vida de este chico, declaró. Número 23. Brando intervino en el juicio. El juicio contra Christian afectó severamente la salud mental de Cheyenne, quien ya recibía terapia psicológica antes de la muerte de Drolet. Mientras se desarrollaba el juicio contra Christian, Brando envió a Cheyenne a Tahití para dar a luz y recibir tratamiento psiquiátrico. Esto evitó que testificara en el tribunal, pese a los intentos de la fiscalía de convencerla de que regresara. Su ausencia impidió que Christian fuera juzgado por asesinato y le aseguró una sentencia más corta tras ser declarado culpable. Finalmente recibió una sentencia de 5 años de prisión. Número 24. No pudo salvar a Cheyenne. La depresión de Cheyenne empeoró en los años siguientes. Voló a París en 1991 para recibir tratamiento por un colapso nervioso, pero desapareció 6 meses después. Más tarde ese año fue arrestada por la policía francesa por complicidad en la muerte de su difunto novio. Luego fue extraditada a Tahití, donde los cargos fueron desestimados. Finalmente, en 1995, tomó su vida por propia mano. Número 25. Los últimos días de Marlon Brando. Los últimos años de Marlon Brando no fueron gloriosos. Participó en algunas películas durante los años 80 y 90, incluyendo The Fórmula, Christopher Columbus, The Discovery y The Island of Dr. Moreau. La mayoría de ellas fueron duramente criticadas y ninguna tuvo éxito en taquilla. Brando fue incluido varias veces en la lista de nominados a los premios Golden Raspberry, entregados a las peores actuaciones de Hollywood. La atención mediática se centraba casi por completo en su familia, especialmente en Christian y Cheyenne, y su salud se deterioró en parte debido a su obesidad. Su problemático comportamiento en el set había superado con creces su encanto. Número 26. ¿Por qué usó una peluca de mujer en sus últimos días? La biógrafa Susan L. Misrucci reveló en una entrevista que Brando actuó casi hasta el día de su muerte. Explicó que en el verano de 2004 el actor estaba en una máquina de oxígeno porque se estaba muriendo de una enfermedad pulmonar. Y un mes antes de morir, estaba grabando la voz de un personaje animado, la señora Sour, en una película llamada Big Book Man. Describiendo el enfoque del famoso actor del método para el papel, Misrucci dijo: Brando se vestía para hacer la animación. Sentía que para grabar bien la voz y ser el personaje como quería, él tenía que vestirse como la señora Sour. El escritor, codirector de Big Book Man, Bob Bendestons, contó que en 2004 que el actor moribundo, ya con 80 años, se vistió con una peluca de mujer, maquillaje completo, un vestido y guantes blancos para interpretar al personaje. Supongo que era parte de su entrenamiento de método o algo así, dijo Bendeston, donde casi te avergüenzas como el personaje, para que puedas ser libre como el personaje. A mitad de camino, grabando, se quitó la peluca porque tenía demasiado calor. Se dice que pasó buena parte de sus últimos días en el rancho Neverland del músico Michael Jackson, quien era su gran amigo y le invitaba a descansar por varias semanas en la residencia. La última vez que mi padre salió de su casa para ir a cualquier lugar, para pasar algún tipo de tiempo, fue con Michael Jackson, reveló Miko Brando, uno de sus hijos, quien por años fue escolta de Jackson. Número 27. Murió con varias enfermedades. El 1 de julio del año 2004, Brando falleció en el centro médico de UCLA por una insuficiencia respiratoria a causa de una fibrosis pulmonar con insuficiencia cardíaca congestiva. Inicialmente se mantuvo en secreto la causa de su muerte. Su abogado explicó que preferían resguardar su privacidad. Brando también padecía diabetes y cáncer de hígado. Tenía 80 años. Número 28. Su último rol público. Poco antes de su fallecimiento, y pese a necesitar una máscara de oxígeno para respirar, grabó su voz para aparecer en The Godfather, The Game, una vez más como Don Vito Corleone. Brando solo grabó una línea debido a su salud, y se contrató a un imitador para completar sus diálogos.
Su única línea grabada se incluyó en el juego final como un homenaje al actor. Número 29. Sus últimas actuaciones no fueron reveladas. Antes de morir, Brando tenía prevista una aparición breve en Scary Movie 2. El cameo de Brando en esta comedia y su último papel oficial en Big Book Man nunca fueron publicados. Número 30. Un legado inolvidable. Pese a sus problemas y el declive de su carrera, Brando fue uno de los actores de la posguerra más respetados y recordados de la industria cinematográfica. Se le considera uno de los actores de cine más grandes del siglo XX y fue uno de los 6 actores incluidos en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo, publicada en 1999 por la revista Time. En esta publicación, la revista lo nombró el actor del siglo. Fue, sin duda, el más celebrado de los actores de método. Más aún, sigue siendo un hito de la cultura pop. Tuvo una importante influencia en la imagen masculina de mediados del siglo XX y era considerado un héroe por sus posiciones políticas y cinismo. Y claro está, también fue uno de los más recordados sex symbols de la industria del cine. Número 31. Su influencia en el ámbito de la actuación. Si bien el método Stravinsky ya era practicado por muchos, la carrera de Brando marcó la visión e implementación de este tipo de actuación. La profundidad emocional de sus actuaciones inspiró a innumerables actores en las décadas posteriores, incluido Edward Norton, quien también estudió actuación del método antes de embarcarse en una exitosa carrera en Hollywood. Al discutir el efecto de Brando en Hollywood, Norton dijo en una entrevista: Brando tuvo una influencia tan enorme en la psicología de los hombres en Estados Unidos. Si miras a la gran generación de actores estadounidenses, como Dustin Hoffman, Robert De Niro, Robert Duvall, Gene Hackman, Al Pacino, Morgan Freeman, Meryl Streep, todos ellos son de la generación posterior a Brando. Todos querían convertirse en actores por Marlon Brando. Él reescribió completamente la idea de lo que era, de lo que podría ser. Fue como lo que Bob Dylan hizo en la cultura. Simplemente reescribió las reglas del juego. Como casi todas las estrellas de Hollywood, Marlon Brando tuvo una vida problemática y difícil. Sin embargo, sus intensas actuaciones dejaron una marca difícil de borrar en la historia del cine. Es raro encontrar una persona que no conozca el nombre de este mito del cine, cuyo legado se sigue manteniendo después de décadas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la difícil y trágica vida de Marlon Brando, sus últimos días y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.